Como he dicho antes, bueno, no sé si estáis viendo la foto que pone ahí, el logotipo donde hemos puesto activando el mecanismo de la memoria espiritual, y precisamente hoy vamos a profundizar en este tema. Y yo quiero que tú escuches esta palabra, porque yo creo que tu fe va a ser dimensionada, tu fe va a ser catapultada a las alturas, porque yo hoy voy a entregarte una llave que puede cambiar completamente la manera en la que tú estás atravesando las pruebas, ¿no? Temporadas difíciles, porque todos, absolutamente todos, atravesamos tiempos difíciles, temporadas difíciles. Amén. Todos atravesamos valles, todos pasamos por momentos en los que parece que Dios guarda silencio. Temporadas donde llegan preguntas, sí o no, a ver, llegan luchas, tiempos donde llegan pruebas, y precisamente en esos momentos es cuando más necesitamos mantener viva nuestra fe. Con lo cual te voy a entregar una llave que te puede ayudar a atravesar la temporada que tú estás pasando. Amén. Si estás pasando por un valle, si estás pasando por una prueba, por un desierto, por una temporada difícil, bueno, esta palabra va a bendecir tu vida. Ahora bien, esta enseñanza no es solamente para quienes ya llevan caminando años con el Señor, ¿vale? Y que pueden mirar hacia atrás y decir, wow, es que tengo una trayectoria larga, hay una estela, ¿no? de recorrido, no. También es para quienes están empezando a caminar con el Señor, ¿vale? Y que todavía pues sienten que no tienen una larga trayectoria. Y porque no sé, tú puedes decir, bueno, vale, llevo poco tiempo con el Señor, llevo, no sé, 2 meses, yo no tengo testimonio. Bueno, pues yo quiero decirte que esta palabra es también para ti. Aunque todavía estés empezando, ¿no? La Escritura está llena de memorias de las obras de Dios, lleno. O sea, la Biblia es un gran archivo de la fidelidad de Dios. Amén. La Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron pruebas, que vieron milagros y que dejaron escrito lo que el Señor hizo, para que las siguientes generaciones pudieran recordarlo y creerlo. Así que, mientras tú estás construyendo tu propia historia con Dios, tú puedes alimentar tu fe recordando la historia de aquellos que caminaron antes que tú. Y además llegará el día en que tú también tendrás tu propio archivo de testimonios, de milagros y de victorias. Amén. Por eso, hoy vamos a hablar del mecanismo de la memoria espiritual. Presta atención a esto, porque la Biblia insiste constantemente en recuerda lo que el Señor ha hecho. ¿Sí o no? Amén. Recuerda lo que el Señor ha hecho. Y el recuerdo de las obras de Dios, escucha esto, no fue presentado como un ejercicio de nostalgia. No, para nada. Fue presentado como un arma contra el miedo, contra la incredulidad y contra la desesperación. Amén. Dios nunca quiso que nuestra fe dependiera únicamente de lo que vemos hoy. No. También quiso que se alimentara de lo que Él hizo ayer. Ahora, interesante. ¿Qué es el mecanismo de la memoria espiritual? La memoria espiritual, escucha esto, es la capacidad que tiene el creyente para recordar conscientemente las intervenciones pasadas de Dios con el fin de fortalecer su fe para los desafíos presentes. En otras palabras, no tan técnico, más sencillo, la memoria espiritual es recordar lo que Dios hizo ayer para tener fe en lo que hará hoy. Amén. O sea, la memoria espiritual convierte el pasado en combustible para el presente. O sea, no vive del pasado, sino que se alimenta de él. Yo no sé si estás conmigo. Ahí hay una diferencia enorme. Porque una cosa es quedarse anclado en lo que Dios hizo hace 20 años y otra muy distinta es activar la memoria espiritual para alimentar la fe de hoy. Hay personas que viven recordando el pasado y se ponen a pensar. ¿Y qué produce eso? Eso produce estancamiento. Pero, sin embargo, hay otras personas que recuerdan las intervenciones del Señor, la procesan en su espíritu y las convierte en combustible para creer por lo que Él hará ahora. Eso es fe. Eso se llama fe. O sea,
la memoria espiritual no te empuja para atrás, sino que te impulsa hacia adelante. Amén. Porque cada recuerdo de la fidelidad de Dios se convierte en una plataforma desde la que tu fe se levanta para conquistar una nueva temporada. Amén. Yo no sé si estáis atrapando esto, hermanos. Dios siempre mandó recordar. Aquí hay algo curioso porque cuando uno estudia la Biblia, descubre que Dios habló muchísimo más de recordar que de olvidar. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón humano. Dios conoce cómo funciona nuestra alma y sabe lo fácil que es perder de vista sus obras cuando nosotros atravesamos una temporada difícil. Sabe que cuando llega una prueba, la primera víctima es nuestra memoria. O sea, la presión intenta borrar el testimonio de la fidelidad de Dios. Y ahí, en medio de ese dolor, olvidamos los milagros. En medio del miedo, olvidamos las victorias. En medio de la escasez, olvidamos la provisión. Dios mío. En medio de la incertidumbre, olvidamos las promesas. Y cuando olvidamos, la fe empieza a debilitarse. ¡Wow! Dios mío. Por eso Dios estableció un mecanismo espiritual para recordar con intención sus obras, sus intervenciones y su fidelidad. Por eso cada recuerdo despierta la esperanza, Amén. fortalece el corazón Amén. y vuelve a levantar la expectativa de que el mismo Dios que actuó ayer sigue obrando hoy. Amén. ¿Amén o no? Dios mío. O sea, recordar no es mirar así hacia atrás con nostalgia y recordar los puerros, los calabacines o como la mujer de Lot. Eso no es recordar. No. Es traer al presente la fidelidad de Dios para caminar con confianza hacia lo que Él va a hacer. Presta atención, escucha esto. Mira a Israel. Fíjate en Israel. Después del Mar Rojo, Dios les dijo prácticamente una y otra vez, recordad. O sea, yo pregunto, ¿por qué se levantaban piedras? ¿Por qué se hacían monumentos? ¿Por qué celebraban la Pascua todos los años? ¿Por qué? Porque Dios estaba construyendo una memoria espiritual Qué bueno. colectiva. Qué bueno. Dios estaba formando una cultura donde cada generación pudiera recordar sus intervenciones y mantener viva la conciencia de su fidelidad. Ni más ni menos. Porque Dios sabía que con el tiempo los milagros podían convertirse en historias y las historias en simples tradiciones si nadie recordaba el poder con el que Él había actuado. Dios quería que cada hijo conociera las obras del Señor, que cada familia transmitiera el testimonio de generación en generación y que nunca se perdiera la memoria de sus hechos poderosos. Amén. Por eso Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow! ¿Te das cuenta? O sea, la fe debía respirarse en casa, mientras caminaban, mientras comían, mientras trabajaban, mientras se acostaban. ¿Por qué? Porque Dios sabía que una generación que deja de recordar termina convirtiéndose en una generación que deja de creer. Qué bueno. Y la Pascua era un memorial espiritual que mantenía viva la memoria de la fidelidad de Dios. Cada celebración les recordaba que habían sido rescatados por la mano de Dios. Amén. Las 12 piedras de Jordán también era un memorial espiritual y cada vez que alguien preguntaba por aquellas piedras se abría una puerta para contar el testimonio de cómo Dios abrió el río delante de su pueblo. ¿Te das cuenta, hermano? El maná también, el maná era un memorial espiritual también. Cada mañana le recordaba que Dios que guía, es el Dios que sostiene y que su provisión nunca falta para los que caminan en obediencia. Amén. Y también el arca recordaba la presencia de Dios entre ellos, entre su pueblo. Y fíjate que cada uno de estos elementos era un mecanismo profético que despertaba la memoria espiritual del pueblo.
O sea, no eran simplemente símbolos, no, que va. Eran recordatorios visibles de que Dios había estado con ellos, seguía caminando con ellos y continuaría manifestando su poder en medio de ellos. Amén. ¡Wow! Dios mío. ¿Estáis conmigo, hermanos? Mm. Es por eso que Satanás ataca la memoria. Satanás no puede cambiar lo que Dios hizo. Nadie puede borrar las Claro. obras del Señor ni alterar su fidelidad, pero Él intenta que tú olvides. ¿Por qué? Porque sabes que si consigue apagar el recuerdo de lo que Dios ya hizo, también debilitará tu expectativa por lo que Dios quiere hacer ahora. Porque una persona que olvida los milagros termina interpretando el presente como si Dios nunca hubiera actuado. ¿Qué es esto? Y empieza a mirar las circunstancias con los ojos del temor en lugar de con los ojos de la fe. Amén. Y cuando la memoria espiritual se debilita, la incredulidad encuentra terreno para crecer. Por eso Israel decía continuamente, ¿está el Señor entre nosotros o no? Éxodo capítulo 17, verso 7 dice: y dio a aquel lugar el nombre de Masha y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor cuando dijeron, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? ¿Está el Señor o no? O sea, ¿está o no está el Señor? Pues, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo dijeron después de haber visto el mar abierto. La liaron parda. Lo pronunciaron después de haber visto la mano poderosa de Dios, después de contemplar señales extraordinarias y después de experimentar una liberación que ninguna generación había visto antes. ¡Wow! ¿Qué es esto? Éxodo 17:7. Gracias, Conchi, por ponerlo. Así, pues, si lo va poniendo Conchi, así, pues lo veis, hermano, para todo el que quiera apuntar. No, esto es tremendo, hermano. Escucha esto. ¿Sabéis qué demuestra esto? Esto demuestra que una prueba puede borrar temporalmente el recuerdo de 100 milagros. Vuelvo a repetirlo. Esto demuestra que una simple prueba puede quitar, anular, borrar temporalmente el recuerdo de 100 o de 1000 milagros. O sea, la presión tiene esa capacidad que intenta nublar la memoria espiritual para que el problema parezca más grande que el testimonio. Por eso el enemigo quiere atacar tu memoria, porque sabe que una memoria llena de la fidelidad de Dios produce una fe firme, produce una esperanza inquebrantable y produce una expectativa sobrenatural. Yo no sé cuál es tu expectativa, pero la mía es sobrenatural. Amén. Y cuando tú recuerdas lo que el Señor ya hizo en tu vida, tu espíritu vuelve a alinearse con su poder y tu fe se fortalece para creer que el mismo Dios que obró ayer sigue obrando hoy. ¡Ay, Dios mío! Escucha esto. Mira a David. David para mí es el ejemplo perfecto. Escucha esto. Aquí está. David no llegó delante de Goliat ahí como, ¡qué fuerte soy! Como un valiente, en plan como, yo tengo la capacidad. No. Su confianza no descansaba en sus capacidades, ni en su experiencia como pastor, porque, ojo, esto es otro tema. Los pastores en esa época no eran como los de ahora, ¿eh? Ni tampoco él descansó en sus habilidades con la onda, para nada. No. Escucha esto. Su memoria hizo una conexión inmediata. Y en cuanto apareció el gigante, se activó su memoria espiritual y su mente viajó hacia atrás, viajó hacia el pasado y recordó. David recordó el león, recordó el oso, recordó la mano de Dios y recordó su protección sobrenatural. Y entonces David dijo, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de este filisteo. Amén. ¡Wow, Dios mío! ¿Estás viendo el mecanismo? La experiencia pasada, el recuerdo, la fe, el valor y la victoria. Ese es el proceso que activa la memoria espiritual. La experiencia produce un testimonio. El recuerdo despierta la fe. La fe genera valor y el valor abre la puerta hacia una nueva victoria. Wow, Dios mío. Repítelo. La experiencia, tu experiencia, produce un testimonio. El recuerdo despierta la fe. La fe genera valor y el valor abre la puerta hacia una nueva victoria. ¿Te das cuenta, hermano? O sea,
La memoria espiritual convirtió el pasado de David en combustible para enfrentarse a Goliat en el presente. Vuelvo a repetirlo. La memoria espiritual convirtió el pasado de David en combustible para enfrentarse a Goliat en el presente. Qué bueno. No sé si tú puedes atrapar esto, pero esto es bien para ti, no solamente para él. O sea, David recordó y al recordar, la fe apareció. Es por eso que cada vez que la memoria espiritual trae al presente la fidelidad de Dios, el temor pierde fuerza y la fe ocupa su lugar. Dios mío. La memoria produce un lenguaje de fe. Saúl vio un gigante, pero David vio una prueba de que Dios ya había vencido antes. O sea, Saúl vio algo imposible, pero David, ¿sabéis qué vio David? David vio un patrón. Sabía que Dios que había actuado antes volvería a manifestar su poder en el presente. ¡Wow! Yo he visto a Dios hacer esto ya. Yo lo he visto antes, dijo David. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Esa es la diferencia. La memoria espiritual le permitió interpretar la situación ¿desde dónde? Desde la fidelidad de Dios y no desde el tamaño del problema. Dios mío. Y eso cambia completamente nuestra manera de hablar. Porque cuando tu memoria está llena de las obras del Señor, tus palabras cambian. Amén. Tú ya dejas de hablar desde el miedo y empiezas a hablar desde la fe. Tú dejas de enfocarte en la dificultad y comienzas a declarar la fidelidad de Dios. Es por eso que la memoria espiritual transforma tu lenguaje. Porque cada recuerdo de la intervención del Señor fortalece tu expectativa y alimenta tu confianza. Por eso, hermanos, quien recuerda constantemente lo que Dios ha hecho, termina hablando como alguien que espera verlo volver a actuar. Y ese es el lenguaje de fe, crea una atmósfera de expectativa. Una atmósfera de expectativa donde el corazón permanece firme, incluso antes de ver el milagro. Amén. Dios mío. Amén. No sé si tú puedes atrapar esta palabra. Seguimos. A mí me ha gustado lo del combustible, es el combustible. Una frase que vamos a grabarnos esa frase. Vamos a poner varios ejemplos. Tenemos a David. Ahora vamos con Asaf. Fíjate, presta atención a esto. Asaf fue un hombre que casi perdió la fe. Y este es uno de los ejemplos más impresionantes. Tenemos un salmo, el salmo de Asaf, el 77. Yo sé que muchos lo habéis leído. Y dice el verso 7, voy a leer tres versículos. Dice, está preguntando Asaf, ¿vale? Dice, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su misericordia y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo no quiere tener compasión de nosotros? O sea, tú estás escuchando este lenguaje. Asaf llegó al borde de la desesperación. Su corazón estaba tan golpeado que empezó a hacerse preguntas que nunca había imaginado, nunca se le había pasado por su mente hacer ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestión. ¿Qué es esto? Dice que Dios parece que ha olvidado de tener misericordia. Pregunta si se ha acabado el tiempo de su favor para siempre. ¿Qué es esto? Asaf estuvo hundido. La presión le había nublado la visión. El dolor estaba hablando mucho más fuerte que los recuerdos de la fidelidad de Dios. ¿Pero qué pasa? Entonces ocurrió algo. Algo ocurrió. Y es que en medio de esa crisis, Asaf tomó una decisión espiritual y decidió dejar de alimentar sus dudas y comenzar a despertar su memoria. Por eso dice en el verso 11 del Salmo 77, dice, me acordaré, ojo, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y en otra versión dice, prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros de antaño. Amén. Dios mío, qué poderosa esta palabra. Sí. Y él no recibió una respuesta inmediata del cielo. No desaparecieron los problemas en ese mismo instante. No cambió la circunstancia, cambió el recuerdo. Dios mío, ¿por qué? Porque la memoria espiritual convierte el pasado
en combustible para el presente. Wow, Dios mío. Asaf seguía teniendo el mismo problema, pero ya no tenía la misma mirada y comenzó a traer a su memoria las obras del Señor, a meditar en sus hechos y a contemplar nuevamente su fidelidad. Su memoria espiritual volvió a activarse y ya cambió el recuerdo, porque cambió también su perspectiva. O sea, lo que antes él veía como abandono, empezó a verlo como un proceso. Lo que antes él interpretaba desde el dolor, comenzó a interpretarlo desde la fidelidad de Dios. ¡Wow, Dios mío! Ese es el poder de la memoria espiritual. ¿Te das cuenta? Cuando tú recuerdas quién ha sido Dios en tu pasado, tu presente deja de gobernar tus emociones. ¿Por qué? Porque el recuerdo de sus maravillas vuelve a llenar tu corazón de esperanza. Amén. Despierta tu fe y reposiciona tu mirada para empezar, o más bien para esperar una vez más en alguna de la intervención del Señor. Es por eso, yo ya di una palabra sobre David, hablando de cuando él hablaba a su alma. Él hablaba a su alma y él decía: alma mía, bendice al Señor y no olvides el qué, ninguno de sus beneficios. Salmo 103, verso 2. ¿Por qué David tenía que decirle eso a su alma? ¿Por qué? Porque el alma olvida. El alma es influenciada por las circunstancias, el alma es influenciada por las emociones y porque los ojos ven. Por lo que ven los ojos. Y cuando llega la presión, cuando llega el cansancio, cuando llega la prueba, tiende a perder de vista la fidelidad de Dios. Por eso David no esperó a que su alma reaccionara por sí sola. No. Le habló, David la dirigió y la alineó con la verdad. Y recordó quién es Dios y todo lo que había hecho. Amén. Yo ya estuve hablando de esto. Yo también dije que la memoria espiritual necesita disciplina. No funciona por sí sola. Hay que alimentarla. Hay que ejercitarla. Hay que detenerse para recordar las obras del Señor, meditar en sus promesas y traer una y otra vez a la memoria sus intervenciones. Dios mío. Y esta disciplina pues fortalece tu espíritu y mantiene viva tu fe, incluso cuando las circunstancias intentan apagarlo. ¿Te das cuenta? Es verdad. ¿Qué más? Otro ejemplo, también tenemos a Abraham. Abraham caminó durante años viendo cómo Dios cumplía palabra tras palabra. Y cada promesa cumplida iba edificando una memoria espiritual cada vez más sólida en Abraham. Por eso su confianza no nació de un solo milagro, sino de una vida entera contemplando la fidelidad de Dios. Y cuando llegó uno de sus peores momentos, yo creo que el momento más oscuro de su vida, cuando llegó el momento de ofrecer a Isaac, él no obedeció ciegamente. Abraham tenía una historia. O sea, él no estaba dando un salto al vacío, no. Estaba caminando sobre el fundamento de todo lo que Dios ya había hecho en su vida. Había visto a Dios hacer lo imposible. Había visto nacer un hijo cuando ya era biológicamente imposible, ¿te das cuenta? Sí. Había visto al Señor cumplir exactamente aquello que parecía inalcanzable para el hombre. O sea, su memoria sostenía su obediencia. Claro. Y cada recuerdo fortalecía su confianza. O sea, cada intervención del pasado alimentaba su fe para afrontar una prueba aún mayor. Por eso pudo decir que incluso Dios podía levantar a Isaac de los muertos. ¿Qué es esto, hermano? La memoria espiritual le permitió mirar más allá del sacrificio. Le permitió viajar al futuro, adelantarse al tiempo. Dios mío. Donde otros habrían visto una pérdida, Abraham veía la fidelidad de un Dios que siempre cumple su palabra, porque su pasado con Dios se convirtió en la plataforma desde la cual pudo obedecer con una fe totalmente inquebrantable. Dios mío. Porque la memoria espiritual convierte el pasado en combustible para el presente. Dios mío. Abraham pudo subir al monte
Porque antes había visto demasiadas veces la fidelidad de Dios. Por eso fue llamado el Padre de la Fe, ¿te das cuenta? Dios mío, el Padre de la Fe. También tenemos a Moisés. Presta atención, Moisés. Moisés constantemente recordaba al pueblo, no olvidéis, no olvidéis. En Deuteronomio, vamos a verlo, capítulo 4, verso 9. Guárdate, guarda tu alma con diligencia y no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Capítulo 6, verso 12. Acuérdate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, etcétera, etcétera. Capítulo 8, verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Otra vez. Capítulo 9, verso 7. Acuérdate, no olvides que has hecho enojar al Señor tu Dios en el desierto. ¡Wow! ¿Qué es esto? Acuérdate. Una y otra vez Moisés les insistía en la importancia de recordar las obras del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que el mayor peligro para Israel no era solamente el desierto. El verdadero peligro era olvidar era olvidar que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Porque cuando estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés insistía, decía, cuando tengas casas, cuando tengas viñas, cuando prosperes, acuérdate de quién te sostuvo cuando no tenías nada. Acuérdate de quién abrió el mar. Acuérdate de quién hizo descender maná del cielo. Acuérdate de quién te condujo por el desierto y nunca dejó de cuidar de ti. Acuérdate. Hay personas que en medio de la prueba olvidan los milagros. Y hay otras que cuando llega la abundancia, llega la comodidad, dejan de depender de Dios porque ya no sienten la misma necesidad. Por eso, hermano, esto es un espejo del pasado que se refleja en el presente. Por eso Moisés insistió tanto, porque sabía que el corazón humano puede olvidar tanto el valle como la cima. Y una memoria espiritual descuidada termina produciendo un corazón independiente de Dios. Después de Moisés tenemos a Josué y las 12 piedras. O sea, después de cruzar el Jordán, el pueblo acaba de presenciar otro milagro extraordinario. Es que las aguas se habían detenido, ¡wow, Dios mío! Y la nación había cruzado en lo seco también. Pero fíjate en ese detalle, porque Dios no le dijo, venga, se ha abierto el mar, el río, venga, continúed caminando. No. Primero dijo, coged 12 piedras. 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? Porque Dios quería que aquel milagro permaneciera vivo. Un memorial. Porque Dios sabía que el tiempo pasa, Dios sabía que las generaciones cambian y que los recuerdos pueden desvanecerse si no se cultivan. Porque dentro de 40 años alguien preguntaría y diría, ¿qué significa estas piedras? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué está aquí? Y la respuesta sería, porque el Señor abrió el mar en este río. Cada vez que surgiera esa pregunta, volvería a proclamarse el testimonio de la fidelidad de Dios. No, Dios mío, esto es tremendo. Porque lo que había ocurrido una sola vez seguiría fortaleciendo la fe de las siguientes generaciones. No, Dios estaba creando un recordatorio físico, es eso, un memorial. ¿Verdad? Porque la memoria necesita señales, la memoria necesita recordatorios que vuelvan a despertar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Por eso a lo largo de la Escritura el Señor establecía memoriales, y no porque Él necesitara recordar, sino porque nosotros lo necesitamos. Por eso, cada vez que la memoria espiritual se activa, la fe vuelve a levantarse, y cada recuerdo de la fidelidad de Dios se convierte en un anuncio profético de que el Dios que abrió el Jordán sigue teniendo poder para abrir cualquier río que encontremos delante de nosotros. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Así es. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué más? Seguimos. Más ejemplos. Tenemos a Ana, la mamá del profeta Samuel. Fíjate, presta atención a esto.
Lo sabemos, ¿no? Bueno, ya lo sabéis. Ana lloró durante años. Año tras año derramó su corazón delante del Señor. Su dolor era extremadamente profundo, pero ella nunca dejó de buscar a Dios. Y ahí, en medio de las lágrimas, siguió creyendo que el Dios de Israel tenía la última palabra. Y después Dios respondió, y el Señor intervino en el momento señalado y transformó su aflicción en testimonio. Una bendición enorme con Samuel. Y su cántico está en 1 de Samuel capítulo 2. ¿Sabéis qué es eso? Eso es pura memoria espiritual. Ahí tenéis la carta. O sea, esto no es simplemente la alegría de una mujer que ha recibido un hijo. No, no, no. Es el lenguaje de alguien que ha conocido la fidelidad de Dios. Porque Ana no solo celebró un hijo. Ana celebró el carácter de Dios. Dios mío. Habla de un Dios que humilla al soberbio y que exalta al humilde, de un Dios que levanta al pobre, de un Dios que cambia la circunstancia con su poder. Ana comprendió que el mayor milagro no era solamente Samuel, sino haber conocido más profundamente al Dios que responde, al Dios que restaura y al Dios que cumple su palabra. Dios mío. Su memoria espiritual convirtió una experiencia personal en una revelación del carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Léelo. Capítulo 2 de 1 de Samuel. Luego tenemos a Pablo, el apóstol Pablo. Ya sabéis que estuvo preso muchas veces, fue golpeado, perseguido, en naufragio, rechazado, y él experimentó toda clase de dificultades por causa del Evangelio. Sin embargo, él nunca habla como un derrotado. ¿Tú alguna vez lo has visto en todas las cartas hablando como una persona derrotada? No, para nada, no. ¿Por qué? Porque continuamente recordaba. Pablo recordaba. Pablo no permitió que las cadenas borraran el testimonio de la fidelidad de Dios. No, para nada. Su memoria espiritual era mucho más fuerte que la circunstancia que él estaba viviendo. Pablo recordó el camino a Damasco. Pablo recordó el día en que el Señor cambió por completo el rumbo de su vida. Pablo recordó las iglesias levantadas. Pablo recordó vidas transformadas, ciudades alcanzadas y el poder del Evangelio manifestándose una y otra vez más. Recordaba las veces que Dios lo libró. Por eso en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice: el Señor me libró y me librará. ¿Te das cuenta? Fíjate la lógica. Me libró. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que puede volver a hacerlo? Sí. Claro que sí. Y hoy también. Por eso, cada intervención pasaba alimentaba su expectativa para el futuro. Eso es memoria espiritual. Amén. Cada intervención pasada, todo lo que él era como que se iba acumulando para el futuro. Dios mío. O sea, es mirar hacia atrás con la certeza de que el Señor seguirá siendo fiel. Y por último tenemos a Jesús, el último ejemplo, ahí tenemos a Jesús. Jesús también utilizó la memoria espiritual. Fíjate, esto es impresionante porque cuando alimentó a los 4000, dice que preguntó a los discípulos, a su discípulo, Marcos capítulo 8, verso 17 en adelante, les preguntó: ¿no recordáis? Ahí está, lo dejo ahí. ¿No recordáis? O sea, no les dio una nueva enseñanza. No realizó primeramente un milagro para convencernos, no. Les pidió que recordaran la multiplicación anterior, porque ya había multiplicado anteriormente, ya había hecho un milagro. O sea, les llevó nuevamente al testimonio que ellos mismos habían vivido. O sea, es decir, si ya visteis un milagro parecido, ¿por qué dudáis ahora? ¿No recordáis?, le dijo el Señor. Jesús esperaba que la memoria produjera fe. O sea, porque Jesús creía que si recordaban la experiencia pasada, tendrían más confianza para la siguiente. Porque la memoria espiritual prepara el corazón para un nuevo milagro. Por eso, lo que hizo ayer anuncia lo que puede hacer hoy. Y eso sigue siendo una lección para nosotros. Porque cuando nosotros olvidamos, el temor ocupa el lugar de la fe. Pero cuando recordamos, nuestra confianza vuelve a levantarse y aprendemos a mirar los desafíos desde la fidelidad inmutable de Dios. Ahora, presta atención, seguimos. Queda un poquito más, aguanta, escucha esto.
La memoria espiritual derrota 5 enemigos. Vuelvo a repetirlo. La memoria espiritual derrota 5 enemigos, 5 gigantes. A ver. O sea, la memoria espiritual no solo nos ayuda a recordar lo que Dios hizo, sino que también fortalece nuestro interior para vencer las batallas presentes. O sea, nos ayuda a tumbar a los gigantes como a David. Y el primer enemigo que derrota la memoria espiritual es el miedo. Derrota el miedo. ¿Pero por Amén. qué? ¿Por qué el miedo? Exacto, Laura. Porque recuerdas quién estuvo contigo. Recuerdas que no caminaste solo en las temporadas más difíciles. Amén. Recuerdas las veces que el Señor abrió camino donde parecía imposible. Recuerdas que Él te sostuvo cuando tus fuerzas se agotaban y que te guardó cuando todo parecía perdido. Por eso, cuando la memoria espiritual se activa, el miedo deja de mirar el tamaño del problema y comienza a contemplar la grandeza del Señor que intervino una y otra vez más. Amén. Amén. ¿Cuál es el segundo A ver. enemigo que derrota la memoria espiritual? Cuenta. Derrota la desesperación. Ese gigante lo tumba. La desesperación. ¿Por qué? Porque sabes que otros valles terminaron. Porque recuerdas que ninguna noche fue eterna. Porque ninguna prueba tuvo la última palabra sobre tu vida. Que el Señor siempre apareció en el momento oportuno. La memoria espiritual te recuerda que si Dios te sacó de desiertos, también te sacará del que tú estás atravesando ahora. Amén. Amén. Ahí está. Amén. Tercer enemigo que derrota la memoria espiritual. Derrota la impaciencia. Sí, la Uy. impaciencia. ¿Por qué? Porque recuerdas que Dios nunca llegó tarde. Nunca, o sea, no sé, quizá a lo mejor no actuó como tú querías, como yo quería. Sí. Claro que sí. Eso es verdad. Pero siempre actuó cuando era el tiempo perfecto. Por eso cuando tú repasas tu historia con Dios, descubre que cada respuesta llegó en el momento exacto y que su reloj nunca se adelantó ni se atrasó. Amén. Por eso, hermano, la memoria espiritual produce descanso. Yo no sé a ti, a mí sí. Porque te recuerda que el Dios que fue fiel ayer sigue gobernando los tiempos de hoy. Dios mío. Cuarto enemigo que derrota ¿Cuál? la memoria espiritual. Derrota la incredulidad. La incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque tú tienes pruebas personales. Tú ya no dependes Qué únicamente. Tú no dependes únicamente de los testimonios de otros. No. Tú tienes tu propia historia con Dios. Tú has visto su mano obrando en tu vida. Tú has experimentado su provisión. Tú has experimentado su cuidado, su dirección. Y tú has experimentado su poder. Por eso tu fe ya no descansa únicamente sobre lo que otras personas cuentan, no, sino sobre lo que tú mismo has vivido con el Señor. Y por último, número 5, el quinto enemigo que derrota la memoria espiritual. ¿Cuál es? Derrota el desánimo. El desánimo porque descubres que el Dios que actuó entonces sigue siendo el mismo. Su poder no ha disminuido, su fidelidad no ha cambiado y sus promesas siguen siendo firmes. El Dios que abrió el mar, el Dios que sostuvo a David, el Dios que respondió a Ana, el Dios que fortaleció a Pablo y permaneció fiel a lo largo de toda la historia, sigue siendo el mismo hoy. Amén, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, hermano. Ahora escucha, vamos a acabar, vamos a terminar. Espera, les podemos volver a decir, estoy escribiéndoles aquí. 1, miedo. 2, desesperación, impaciencia, has dicho, ¿no? Primero el miedo, el segundo la desesperación, así es. El 3, impaciencia. la impaciencia. De todas formas queda todo esto grabado, hermano, todo esto queda grabado. El cuarto, la incredulidad. Vale. Ahora. Y el quinto, el desánimo. Ahora bien, Impaciencia. El ¿lo cuarto, tenéis? perdona cariño, que me estaba entrando una llamada. El cuarto, incredulidad. El cuarto es la incredulidad y el quinto es el desánimo, ni más ni menos. Fijaros todo lo que hace la memoria espiritual. Wow, esto es una revelación tremenda cuando tú lo crees, lo atrapas, lo recibes y lo pones por obra. Esto es apuntarlo, tremendo. hermanos. Apuntarlo, pero volver a ver esta enseñanza, volver a verla, porque
Esto merece meditar bien en ello. Ahora bien, seguimos. Vamos a acabar ya mismo. Escucha esto. Ahora bien, ahora la pregunta. ¿Cómo se activa la memoria espiritual? ¿Cómo activamos esto? Escucha, la memoria espiritual no se mantiene viva por pura casualidad. No. Hay que cultivarla. Hay que alimentarla. Hay que ejercitarla. O sea, Dios ya ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Por eso nosotros debemos traer continuamente a la memoria para que sigan fortaleciendo nuestra fe. Entonces Amén. yo quiero dejaros 5 herramientas cortas, muy prácticas, para que tú hoy mismo puedas ejercitarlas. Así que vete apuntando para Venga. no tener que volver a... Vale. 5 herramientas. Bueno. Número 1, hermano, o si no me ayudáis, quien esté por Venga, aquí. 5 herramientas. 5 herramientas muy prácticas para que tú mismo puedas ejercitarlas. 5 herramientas que activan tu memoria espiritual. ¿Cuál es? Número 1. Habla de tus victorias. Apúntalo si hay algún hermano o hermana que quiera. Número 1. Habla de tus victorias. Porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente hablan únicamente de sus problemas. Hablan de lo que les preocupa, hablan de lo que les falta, hablan de las dificultades que están atravesando. Por eso, habla también de tus milagros. Habla de las veces que Dios te respondió. Habla de las puertas que Dios abrió. Habla de las oraciones que Dios ha contestado en tu vida. Habla de los momentos en que el Señor intervino cuando parecía que todo estaba olvidado. Porque cada vez que tú proclamas la fidelidad de Dios, tu memoria espiritual vuelve a despertar y tu fe se fortalece. Amén. Amén. Gracias a todos los que estáis poniendo. Segundo, la segunda herramienta para activar tu memoria espiritual, escribe tus testimonios, escríbelo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el papel tiene memoria. O sea, porque lo que hoy puede estar fresco en tu corazón, con el paso del tiempo, tiende a difuminarse, se va, tiende al olvido. Por eso, escribe lo que Dios hace. Escribe la respuesta a tus oraciones, escribe los milagros, escribe las palabras que Dios te ha dado y cómo se han cumplido. Porque cuando tú olvides, tus notas hablarán. Y cuando tú vuelvas a leerlas, descubrirás que el Dios que fue fiel, entonces sigue siendo fiel hoy. Amén. Seguimos. A ver si lo están escribiendo. Muy bien, gracias hermanos por escribirlo. La tercera herramienta para activar tu fe, o tu memoria espiritual. Apúntalo. Da gracias. Dar gracias, sí. Porque la gratitud mantiene vivo los recuerdos. Cada acción de gracias mantiene encendida la memoria de la fidelidad de Dios, porque un corazón agradecido recuerda mejor. Y cuando tú agradeces continuamente, nunca dejas de reconocer que todo lo bueno que has recibido proviene de Él. Amén. Número 4. La cuarta herramienta para activar la memoria espiritual. ¿Cuál es? Cuenta a tus hijos lo que Dios hizo. Qué bueno. Cuenta a tus hijos lo que Dios hizo. No permitas que los testimonios mueran contigo. No, compártelos. Cuéntales cómo el Señor te sostuvo, cómo te habló. Cuéntale cómo abrió caminos, cómo te proveyó, cómo transformó situaciones imposibles en oportunidades tremendas. No. Así se forma una memoria espiritual familiar. Así se forma una memoria espiritual familiar. Y de esa manera, las nuevas generaciones no conocerán solamente al Dios de la Biblia, sino también al Dios que ha obrado en tu propia casa. Amén. Dios mío. Amén. Y por último, número 5. La quinta herramienta que activa la memoria espiritual es que escuches otra vez tus propios testimonios. Escucha otra vez tus propios testimonios, porque muchos creyentes cuentan un milagro una sola vez y ya nunca más. Y con el paso del tiempo dejan de hablar de él. ¿Y qué pasa? Que todo eso después queda guardado ahí en un rincón de tu memoria, ya no te acuerdas. ¿Te das cuenta? Por eso, vuelve a escucharlo, vuelve a contarlo. No tengas miedo de repetir las obras del Señor. Cada vez que tú recuerdas su fidelidad,
tu fe vuelve a fortalecerse, hermano. Porque la memoria espiritual se alimenta recordando una y otra vez de las maravillas del Señor. Amén. Pues hermano, escucha esto, voy a terminar. Cada milagro que Dios hizo en tu pasado dejó una huella en tu memoria para sostenerte en un valle futuro. Amén. Vuelvo a repetirlo. Cada milagro que Dios hizo en tu pasado dejó una huella, una marca en tu memoria para sostenerte en un valle futuro. Porque Qué la bueno. memoria espiritual convierte el pasado en combustible para el presente. Qué bueno. Dios mío, esa es la razón por la que Dios Apúntalo. esa es la razón por la que Dios nunca desperdicia un milagro, nunca. Cada intervención deja dentro de ti una reserva de fe para la siguiente batalla. Eso lo experimentó David, Dios mío. Dios no permitió que aquellas victorias solo fueran para resolver el problema de un solo día, no, para nada. También estaba construyendo dentro de ti un archivo de fidelidad. Cada oración respondida, cada sanidad, cada provisión, cada liberación y cada puerta abierta son pruebas vivas de quién es Él. Amén. Por eso cuando llega una nueva batalla, una nueva prueba, la memoria espiritual abre ese archivo y le dice a tu corazón, le dice a tu alma, ya hemos estado aquí, ya hemos pasado por aquí, yo conozco este lugar. Amén. Y el mismo Dios que actuó entonces sigue sentado en el trono hoy. ¡Wow, Dios mío! Amén. 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 La memoria espiritual no consiste en vivir mirando hacia atrás con nostalgia, no. Consiste en usar el pasado como evidencia de la fidelidad de Dios para caminar hacia el futuro con confianza. Amén. Por eso, cada intervención del Señor deja una piedra de recuerdo en nuestra historia. Y cuando llega el valle, la fe recorre ese camino de piedras y encuentra razones para seguir creyendo. Dios mío. Por eso, hermanos, el creyente no solo conoce promesas, también acumula recuerdos de la fidelidad de Dios. Y esos recuerdos se convierten en argumentos contra el miedo, en combustible para la esperanza y Amén. en fuerzas para perseverar hasta que llegue la siguiente intervención del Señor. Porque quien recuerda correctamente su pasado con Dios, jamás tendrá miedo de su futuro. Dios mío. Qué bueno. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios de Israel. Amén. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Venga. Conéctate. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por Gracias, esta Señor. palabra que he podido ministrar, Señor. Amén. Gracias por esta palabra que has sembrado en nuestros corazones. Mm. Gracias, Señor, porque una y otra vez más Amén. nos has recordado de que tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, por cada promesa cumplida. Amén. Gracias por cada oración respondida. Gracias por cada puerta que tú has abierto en nuestra vida. Por cada milagro, cada provisión, cada sanidad, cada liberación. Gracias, Señor. Por eso, Padre, yo te pido hoy, que abras los archivos de nuestra memoria espiritual. Trae, Señor, a nuestro recuerdo todas aquellas ocasiones en las que Amén. hemos visto tu mano obrando. Amén. Haznos recordar tu fidelidad. Haznos recordar, Amén. Señor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Haznos recordar tu amor. Haznos recordar cada valle del que tú nos sacaste. Amén. Cada desierto en el que tú nos sustentaste, Señor. Y cada batalla donde tú nos diste la victoria. Levanta tus manos, díselo, Espíritu Santo, lléname de ti. Amén. Abre los archivos de memoria. Levanta tus manos, díselo. Amén. Señor, que cuando lleguen nuevas pruebas, Amén. cuando atravesemos momentos de incertidumbre, Amén. cuando el miedo quiera levantar su voz, cuando las circunstancias intenten apagar nuestra fe, trae, Padre, a memoria todo lo que tú has hecho por nosotros. Amén. Señor, que nunca olvidemos tus maravillas, que nunca olvidemos tus beneficios, que nuestros recuerdos sean más fuertes que nuestros temores. En el nombre de Jesús, que Amén. nuestra fe sea alimentada continuamente por el testimonio de tu fidelidad. Yo me quedo con esa Amén. palabra, fidelidad. Ayúdanos, Señor, Amén. ayúdanos a cultivar continuamente una memoria espiritual viva.
Danos, Señor, un corazón agradecido, un corazón que recuerde, un corazón que celebre y un corazón que proclame una y otra vez más tus obras, las obras del Señor. Señor, que nunca dejemos de contar lo que tú has hecho con nosotros, el testimonio. Por eso es importante hablar, predicar con nuestro testimonio. Amén. Que nuestros testimonios sirvan para fortalecer nuestra fe y la de otros. Y también la fe de los que nos rodean. Exacto. En el nombre de Jesús, Señor, así como tú fuiste fiel ayer, creemos que seguirás siendo fiel hoy y también mañana. Yo declaro que el mismo Dios que abrió caminos en el pasado seguirá abriendo caminos delante de nosotros. Así va a ser. El mismo Dios que proveyó volverá a proveer. El mismo Dios que sanó volverá a sanar. El mismo Dios que sostuvo volverá a sostenernos. Porque tú no cambias, Señor. Nosotros mudamos, nosotros cambiamos, caemos, nos levantamos. Pero tú no cambias, Señor. Padre, que cada recuerdo de tu fidelidad se convierta en combustible para seguir avanzando con una fe firme, con una esperanza viva y con una confianza inquebrantable en ti. En el nombre de Jesús, toca a cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan recordar, pueda traer a memoria. Cancelamos ahora toda palabra del enemigo que quiera borrar, todo archivo que quiera borrar, que quiera nublar, que quiera entorpecer, que quiera traer. Sácalo, Señor. Manda fuego, quema todo demonio, todo que esté operando en la mente. En el nombre de Jesús, abre los archivos y que mis hermanos puedan recordar, puedan acordarse de cada una de estas cosas, que puedan poner en práctica esto y cuando lleguen batalla, cuando lleguen lo que sea, puedan mantenerse firmes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, yo quiero dejaros un desafío muy práctico. Y si esta palabra ha hablado tu corazón, yo quiero que hagáis algo, ¿vale? Yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú compres una libreta, o si ya la tienes, cógela. No hace falta que sea grande, una libreta sencilla y que sea exclusivamente para esto. Presta atención. Y yo quiero que en la primera página tú escribas en el título, no sé, o lo ponga en grande, ponga Archivos de los Memoriales de Dios. Amén. Archivo de los Memoriales de Dios. Ese será tu archivo espiritual. Y cada vez que el Señor responda a una oración, escríbelo. Cada vez que recibas una palabra y veas el cumplimiento, escríbela. Cada vez que tú experimentes una provisión sobrenatural, escríbela. Cada vez que el Señor te sane, te libre de un peligro, te libere o te abra una puerta o transforme una situación que parecía imposible o haga un milagro en tu vida, escríbelo. Amén. Y no permitas que el tiempo borre lo que Dios hizo en tu vida, porque seguro que llegará un día en que volverás a abrir esa libreta, ese archivo, y descubrirás que el mismo Dios que fue fiel sigue siendo fiel hoy. Por eso, hermano, cuando llegue el valle, cuando llegue la prueba o cuando llegue el enemigo que quiera decirte que Dios te ha abandonado, tú no escuches primero las circunstancias. Abre tu archivo de memoriales de Dios y deja que los recuerdos vuelvan a levantar tu fe, porque cada página será un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y cada memoria será un combustible para seguir creyendo. Amén. Por eso, cógete una libreta y lo pones. Archivo de los memoriales de Dios. Hazlo, hermano, esto va a bendecir tu vida, créeme. Créeme, hermano. Y ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero que lo hagamos todos juntos ahora. No te vayas, escucha esto. Yo quiero que tú ahora abras los archivos de tu memoria. Ahí donde estás, estás en tu casa, en el coche, donde sea. Ábrelos. Recuerda, no sé, aunque sea por unos segundos, alguna ocasión en la que tuviste la mano de Dios obrando en tu vida. Algo. Puede ser, no escribas nada todavía, puede ser una sanidad, una provisión, una liberación, una restauración, una puerta que Dios abrió, una respuesta respondida, un milagro, no lo sé, algo que solamente Dios pudo hacer. Y yo quiero que tú lo escribas en el chat, pero de forma breve, ¿vale? No hace falta que ponga una historia completa, no, breve, una frase. Simplemente yo quiero que tú compartas ese recuerdo, pero espérate, ahora te digo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras tú escribes lo que el Señor hizo,
Estás glorificando su nombre delante de todo. Esto tiene Amén. mucho poder. Esto tiene mucho poder lo que tú vas a hacer. Y ese testimonio se convierte en un memorial que anuncia su fidelidad. Así que vamos a llenar este chat con la fidelidad de Dios. Venga, vamos, hermano. Mira, Chino dice, me libró de un accidente. Venga, vamos. Quiero decir que si os habéis fijado en las imágenes de aquí, ¿veis la que está...? ¿Eh? Nada. A ver, hermano, vamos, yo quiero que tú escribas. Este es el momento de abrir los archivos de la memoria espiritual. No dejes que el silencio esconda los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Vamos. ¡Wow! Sí, Joana, mi hija miró y el Señor la resucitó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Esto, ahora mismo hay poder en lo que estáis haciendo. Hoy la fidelidad de Dios va a llenar este chat. Yo quiero que este chat sea pura dinamita, que arda. Venga, vamos a honrar al Señor recordando sus obras. ¡Qué bueno! Mira, Dios me libró de una enfermedad grave, dice Paloma. Mi familia ya es un milagro, dice Marta. Venga, haz que tu recuerdo se convierta en una declaración de fe. Estamos ahí, estamos levantando un memorial de gratitud delante del Señor aquí en esta noche. Wow, me sanó de la columna y también creció mi mano y mi brazo. Wow, Laura. Qué tremendo. Wow, esto no son simplemente historias, hermanos. Estamos proclamando la fidelidad de Dios que sigue ahí, sentado en su trono. Qué bueno. Carolina dice, ya camino, gracias a Dios. Catherine dice, Dios me ha sanado de muchas cosas. Laura dice, salvó a mi familia de un accidente. Y multiservicio, Rudas, me sanó de mi columna. Qué bueno, Joana, lo que te dijo. Ya que le dice, sanó a una señora un derrame cerebral tan solo con decirle quiero verla bien en el... Conocerle a Él, el mejor milagro de todos los días. Dios hace un milagro. Dios me dio mi empleo, aquí estoy con Él. Qué bueno, Carolina. Qué bueno es todas las cosas que el Señor ha hecho. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios.